Estaríamos desarrollando la discusión 15. Estamos en la semana 17 y el tema es circuitos de corriente alterna o corriente alterna. Este tema es importante porque nos permite comprender el tipo de energía que nosotros utilizamos en el consumo diario, tanto en nuestros aparatos como en los electrodomésticos. Entonces, veamos a qué se le llama corriente alterna. Nosotros, las personas, utilizamos la energía eléctrica básicamente en dos formas. Uno, corriente directa, que esa la encontramos en las baterías, todo tipo de baterías. Y la corriente directa se simboliza como una línea horizontal, si queremos hacer un gráfico de corriente-tiempo. Y no varía con el tiempo, su frecuencia es cero. Entonces, el otro tipo es el que vamos a ver en esta discusión, que es corriente alterna. La palabra alterna indica de que la onda de voltaje que alimenta el aparato está variando o está alternando entre medios ciclos positivos y medios ciclos negativos. Aquí tenemos, vea, una onda que tiene medios ciclos positivos y medios ciclos negativos. Son simétricos, nada más que uno es positivo y el otro es negativo. Y se repite periódicamente, o sea que todo el tiempo esa onda se está repitiendo. Ese hecho de que se repita, pues nos va a permitir simplificar el análisis de los circuitos de corriente alterna. Involucra, en este caso, la frecuencia, porque es variable, por eso se llama alterna. En nuestro caso, en nuestra región, digamos en América, se utiliza una frecuencia de 60 ciclos y en Europa 50 ciclos. Eso marca el hecho de que según el servicio de la red eléctrica que tenemos, nos sirven un voltaje que varía, ya sea como una onda seno o una onda coseno, periódicamente. Entonces, decía de que en América se utilizan 60 ciclos, pero en Europa se utilizan 50 ciclos por segundo. Esto limita, si hacemos un recordatorio, limita al uso de los aparatos de 50 Hz o ciclos por segundo. ¿Por qué? Porque no están diseñados para ser conectados a la red de 60 ciclos. Funcionan, pero con cierta deficiencia porque no tienen la frecuencia. Entonces en América tenemos las redes eléctricas de 60 ciclos. Por eso es que la mayoría de dispositivos, pues, que se importan deben ser a la frecuencia de 60 ciclos y al voltaje también adecuado. Muy bien, entonces tenemos una onda periódica y esto representa un voltaje alterno. Tenemos que la fuente es un voltaje alterno, la FEN, con una frecuencia de 60 ciclos. Entonces la frecuencia angular es 120 pi. Si representamos el voltaje alterno como un valor máximo por el seno de omega t, quiere decir que cuando omega t sean 90 grados,
el seno de 90 es máximo, ahí vamos a tener un máximo. Cuando omega t dé como resultado 0 grados, ahí vamos a tener 0 para delta B, que serían estos puntos. Y los máximos serían para 90 grados y 270 grados. Un máximo positivo en 90 y un máximo negativo en 180. Bien, y esto se repite continuamente. Un periodo es de cresta a cresta. ¿Qué es un periodo? Es el tiempo en que se da un ciclo. Entonces vemos que de este punto a este tendríamos un ciclo. Muy bien, entonces la FEN que nosotros conectamos a los elementos eléctricos de un circuito, si es corriente alterna o voltaje alterno, pues entonces estaría oscilando entre valores positivos y negativos periódicamente. Ese hecho de que la variación se repita, o sea que su variación es periódica, nos va a facilitar el análisis, decíamos. Bien, ahora en física 3 nosotros hemos hablado de 3 elementos, la resistencia, el capacitor y el inductor o bobina. Entonces veamos cómo funciona por separado cada elemento de esos 3 para después reunirlos y ver cómo se comportan en conjunto. Bien, si nosotros tenemos un circuito resistivo, tendríamos una fuente alterna conectada a una resistencia. No hay bobinas, no hay capacitores. Entonces, delta B, que sería la fuente, estaría variando con una amplitud máxima B máximo, seno de omega T. Muy bien. En esta unidad, en este tema, cuando no se da la frecuencia como dato explícito en un problema, pues tenemos todo el derecho de poner la frecuencia de la red a la cual estamos conectados, 60 ciclos. Y la frecuencia angular sería omega 2 pi por F. Como F es 60, omega sería 120 pi. Muy bien. En la resistencia tiene la característica de que no almacena energía, como los elementos capacitivos e inductivos, sino que la resistencia disipa energía. ¿Qué significa disipar? Que la energía que recibe la convierte en calor y ese calor se disipa en el medio ambiente. Suponiendo que la resistencia esté en un circuito, pues la resistencia irradia calor en su entorno. Y vean que es una cantidad de energía perdida porque no regresa al circuito. Pero la resistencia, según sus funciones, ¿cuáles son? Limitar el paso de la corriente. Entonces, ese hecho es útil en el diseño de los circuitos, en las aplicaciones. Y es necesario entonces utilizar resistencia. Si a una resistencia le aplicamos un voltaje alterno, ¿qué va a suceder? Fíjense que la onda de corriente está morada y la onda de voltaje, la amarilla. Sucede que tanto la corriente como el voltaje están en fase. ¿Qué significa eso? Que las dos ondas alcanzan los máximos y mínimos simultáneamente para el mismo tiempo. Entonces vean de que si nosotros multiplicamos corriente para cada instante de las dos ondas, si multiplicamos corriente por voltaje, los dos son positivos. Si multiplicamos en el medio ciclo negativo de las dos ondas, si multiplicamos voltaje por corriente, los dos son negativos y nos da positivo. Entonces la potencia disipada en la resistencia es I cuadrado R. Entonces podemos nosotros
suponer correctamente que si nosotros queremos dibujar la onda de potencia, van a ser medios ciclos positivos, ¿verdad? La potencia siempre es positiva, no hay valores negativos. Muy bien, tanto la corriente como el voltaje oscilan periódicamente, esto es, se repiten continuamente. Entonces, ese hecho nos permite definir lo que es un fasor. ¿Qué es un fasor? Consideremos un fasor como un vector que gira, contrario a las manecillas del reloj, con una rapidez constante, con una rapidez angular constante. Entonces, como estamos representando la FEN como un valor máximo multiplicado por el seno de omega t, cuando imaginemos de que este fasor o este vector gira con respecto al origen, tenemos el fasor de corriente en fase con el fasor de voltaje, el amarillo. Entonces, vean, están viajando en fase. Cuando está horizontal, el ángulo es 0, seno de 0, 0. Cuando gira y llega y se coloca verticalmente, ha girado un ángulo de 90. Entonces, omega t va a ser 90. Seno de 90, 1. Entonces, quiere decir de que las proyecciones sobre el eje vertical son los valores instantáneos. Cuando está horizontal no hay proyección, 0. Entonces va girando y va alcanzando el valor máximo, seno de 90, 180, el seno es 0, y en 270 es máximo pero negativo. Y está repitiendo eso, que es la repetición de, de estas ondas periódicas. Entonces, el fasor, considerémoslo un vector que está girando alrededor de un origen con una rapidez angular constante. Y contemos el ángulo desde 0 en el horizontal, llega, se coloca verticalmente, seno de 90, 1. Entonces es máximo. Al multiplicarlo por el valor máximo según la fuente, 110 o 120 o 220. Pero cuando omega t es 0, delta B es 0. Cuando omega t, que es el argumento del seno, tiene 90 grados, el voltaje es máximo. Entonces, características de un circuito resistivo alimentado por una FEN alterna. La corriente y voltaje están en fase. Vean acá, en la misma línea tenemos el voltaje y tenemos la corriente, y los dos están viajando juntos y están repitiendo esta onda. Bien. Bien. Cuando tenemos este comportamiento, permítanme. Cuando tenemos este comportamiento, pues entonces es característico de la resistencia. Veamos el otro elemento, el capacitor. Tenemos una FEN alterna conectada a un elemento capacitivo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ya cambia la situación.
tanto el voltaje como la corriente, vean, no están en fase. Entonces, ¿qué sucede? Que en el capacitor la corriente adelanta al voltaje, porque vean, la rapidez angular es en el sentido contrario a el movimiento de la manecilla del reloj. Entonces, corriente y voltaje no están en fase, sino que están desfasados 90 grados. ¿Quién viaja adelante? ¿Quién alcanza primero el valor máximo? La corriente. 90 grados atrás viene el voltaje. Están repitiendo esta situación. ¿Cuál es la oposición a la corriente eléctrica en un circuito capacitivo? Cuando un capacitor lo alimentamos con una FEN alterna. Primera característica, la corriente adelanta el voltaje 90 grados. No están en fase, están desfasados. ¿Cuál es la oposición, decía, a el paso de la corriente? La reactancia capacitiva, que es el inverso de omega C. ¿Qué unidades tiene la reactancia capacitiva? Ohmios. O sea, es una resistencia que presenta el capacitor y para diferenciarlo se le llama reactancia, no se le llama resistencia, ya que es igual esa oposición o reactancia capacitiva al inverso de omega C. Omega, la rapidez angular, y C, el valor del capacitor. Y la corriente sería, la corriente máxima sería el voltaje máximo o la amplitud de la onda de voltaje entre la resistencia. En este caso decíamos es reactancia capacitiva. Se representa por una X mayúscula. Entonces vean en el capacitor características. La corriente adelanta al voltaje y su oposición al paso de la corriente alterna depende de la frecuencia. ¿Qué sucede si omega aumentara? XC disminuye. ¿Qué sucede si omega C disminuye? Si el denominador disminuye, aumenta. Si el denominador omega C aumenta, la reactancia capacitiva es menor. Bien, este es el comportamiento del capacitor. Ahora, la bobina o inductancia. El inductor. Tenemos acá la ecuación, ¿verdad?, del voltaje de Kirchhoff y tenemos que al final llegamos a la expresión de la corriente. Entonces la corriente está voltaje entre ohmios por el seno de omega t menos pi sobre 2. ¿Qué significa esto? De que también en el circuito puramente inductivo hay un desfase de 90 grados, pero al revés de acá, ¿quién va adelante? Va adelante el voltaje, adelante de la corriente. ¿Quién alcanza el máximo si el sentido de rotación es en el sentido antihorario? Primero lo alcanza el voltaje y después la corriente. En el capacitor es al revés. Entonces vean que estos dos elementos influyen desfasando el voltaje y la corriente. ¿Qué significa este desfase? Que el voltaje cuando llegue acá, se ponga horizontal, va a haber alcance el valor máximo. Pero 120 grados, 90 grados después, porque el desfase es de 90 grados después va a alcanzar el máximo la corriente. Primero alcanza el máximo el voltaje y después alcanza el máximo la corriente. La oposición de la bobina o inductor al paso de la corriente sería XL.
que se le llama reactancia inductiva. Y es igual al producto de omega, la rapidez angular, que sería 2πf por el inductor, con los henrios del inductor. La corriente en el circuito es el valor máximo. La corriente máxima sería el valor máximo del voltaje entre la resistencia, que acá en este caso, en el capacitor y en la bobina se le llama reactancia. Esta se le llama reactancia inductiva, que es la oposición de la bobina al paso de la corriente alterna. Depende de la frecuencia, ¿vean? Depende de la frecuencia. Muy bien. Entonces ya vimos de que cuando hablamos de potencia en un circuito de corriente alterna, ¿cómo podemos calcularlo? Aquí tenemos tres formas de calcularla. Pero hay algo importante que explicar antes de que veamos la fórmula cómo calcular potencia. Cuando nosotros en un toma corriente medimos el voltaje, ¿qué estaríamos midiendo? ¿El valor máximo o el valor mínimo? Como está cambiando con el tiempo, pues entonces el medidor no puede estar oscilando la aguja a 60 ciclos por segundo, ¿verdad? Entonces lo que medimos, y los aparatos ya vienen diseñados justamente para medir no el valor máximo, sino que el valor RMS, que quiere decir valor promedio. ¿Y a qué es igual un valor promedio? En el caso del voltaje, la amplitud máxima, que sería 120, entre raíz de 2, que anda ahí por los 70. Entonces medimos valor RMS. Quiere decir que el valor máximo, para que acá nos dé 120, que es los valores que mediríamos con un voltímetro eh, conectado para medir el voltaje de un toma, sería el valor máximo entre raíz de 2. Si nosotros vemos que acá nos daría 120, y como estamos dividiendo entre raíz de 2, que es 1.44, quiere decir que este voltaje, el valor máximo, anda alrededor de 170 voltios, para que al dividirlo entre 1.44 nos dé 120. Conclusión entonces, cuando medimos voltajes alternos, los aparatos vienen diseñados para medir valor promedio o RMS, que teóricamente calculamos tanto de la corriente como del voltaje, dividiendo el valor máximo entre raíz de 2. Nos interesa el voltaje. Entonces quiere decir que si nosotros utilizamos 120 voltios, el valor máximo debe de andar ahí por 170. O sea que si queremos dibujar la onda seno en un toma, el máximo no sería 120, sino que tendría que ser mayor para que al dividirlo entre raíz de 2 nos dé 120. Anda aproximado ahí por 170 voltios el valor máximo. Muy bien, aclarado eso, nosotros podemos calcular la potencia promedio, que también vean, no son los valores máximos, sino que es un valor promedio de esta forma. Si que lo calculamos con los valores máximos, sería un medio de I máximo por B máximo, por el coseno de phi. Este coseno de phi simboliza el desfase entre voltaje y corriente, según el circuito. También si utilizamos los valores RMS, solamente hacemos el producto voltaje por corriente, por el coseno de phi. Entonces, esto nos dice de que si nosotros sustituimos estas fórmulas
En vez de los valores RMS, llegaríamos a determinar que la potencia promedio disipada en un circuito de corriente alterna es igual al valor de la corriente al cuadrado, pero ¿qué valor? El valor promedio por R. Recuerden ustedes de que la bobina almacena energía, el capacitor almacena energía, y entonces no disipan energía. ¿Cuál es el único elemento que disipa energía? La resistencia. Entonces, en un circuito RLC, donde existieran ahí resistencias, capacitores y bobinas, la potencia promedio que demanda ese circuito sería la potencia que estaría demandando la resistencia. ¿Y a qué es igual? A I cuadrado por R, donde I es el valor RMS y R la resistencia del circuito. Muy bien. Si nosotros nos preguntamos si hay dos formas de utilizar la energía, una es con corriente directa y otra es con corriente alterna. ¿Por qué se escogió corriente alterna? Bueno, por lo siguiente. Eh, en las diferentes sociedades o países se toma un tipo de energía para convertirlo en energía eléctrica. Recordemos el principio de conservación de energía. La energía no se puede crear ni se puede destruir. Lo único que se puede hacer es transformar un tipo de energía en otro tipo. Y resulta de que las diferentes sociedades utilizan la energía hidráulica, la energía del agua en movimiento, la convierte en energía eléctrica, que son las presas hidroeléctricas. Se almacena agua, unas grandes cantidades, y en el fondo de ese lago eh, hay una tubería que lleva una gran cantidad de agua e impacta en los álabes del generador para darle vuelta. Entonces se utiliza la energía almacenada en ese lago, en la represa, para gastarla dándole vuelta al generador. Esa energía mecánica se convierte en energía eléctrica a través de un generador eléctrico y se genera a un voltaje pequeño. Resulta de que los centros de generación o los recursos naturales no están a la par de las grandes ciudades, sino que esa energía hay que transportarla. ¿Y cuál es la potencia? I cuadrado R, la resistencia del conductor, que son distancias de muchos kilómetros. Entonces, ¿qué es lo conveniente ahí? Para disminuir la pérdida I cuadrado R, disminuir la corriente y incrementar el voltaje. Entonces, hay una máquina que se llama el transformador, que en el centro de generación o en la represa, de 400 a 500 voltios, que son los voltajes que da el generador, se elevan a miles de voltios. Entonces la corriente se minimiza y se transporta por un conductor grandes distancias. Llegando a la subestación, que es cerca de la ciudad, se hace al revés. El voltaje muy alto se reduce a voltajes de consumo, 120 y 220. Eso no se puede hacer con la corriente directa. ¿Por qué? Porque la ley de Faraday nos habla, la ley de inducción de Faraday nos habla de el fenómeno inductivo, que
justamente este principio permitió diseñar esta máquina, que es un transformador. Vean acá una fuente alterna. Imagínense, se hace circular, genera un campo magnético y tenemos un flujo que es B por A. Este material que vemos acá es un núcleo, el núcleo del transformador, que tiene la función de presentar un camino muy fácil y de menos oposición para las líneas de campo. Generalmente es un material ferromagnético, o sea, un material metálico con alto componente de hierro. El hierro de construcción es un buen material magnético. Entonces vean, el núcleo sólido ferromagnético permite el paso de todas las líneas de campo. Supongamos que todas las líneas enlazan, generadas por la bobina 1, enlazan a la bobina 2. ¿Y qué va a suceder? Al aplicar la ley de Faraday, va a aparecer en la bobina secundaria, esta es la primaria, esta es la secundaria, va a aparecer una tensión inducida. Y vean que no está utilizando cables, sino que el fenómeno de inducción electromagnética. Muy bien, entonces aquí habría una diferencia de potencial, que al aplicarlo a la carga, que está representada por L sub R, circularía una corriente. Entonces estamos trasladando energía por un medio ferromagnético, no por conductores. Entonces aquí permite que el voltaje de entrada sea menor y según el número de vueltas de la bobina secundaria se puede elevar el voltaje o se puede reducir. Ese hecho fue digamos, el principio decisorio de por qué las sociedades utilizan corriente alterna, por esa facilidad de modificar el voltaje y por lo tanto poder administrar la energía eléctrica, generándola, transportándola y llegando al centro de consumo, reducir el voltaje. Bueno, y vean que estos transformadores son utilizados justamente para eso, para teniendo un voltaje bajo, subirlo, o al revés, teniendo un voltaje alto, reducirlo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la ecuación del fenómeno inducido en la bobina 2? Aquí está la ley de Faraday. Número de vueltas en la bobina 2 por la variación del flujo con respecto al tiempo. Y el signo negativo por la ley de Lenz. En el primario, en la bobina primaria, ¿qué está sucediendo? Menos N1 de phi B de T. Pero si nosotros idealizamos y consideramos que todas las líneas de campo generadas por la fuente pasan por la bobina 2, enlazan la bobina 2, entonces, ¿qué va a suceder? De phi de T sería lo mismo, porque el flujo magnético sería el mismo. Entonces, ¿a qué llegamos? A la relación de transformación. ¿Cuál es la relación de transformación? Vean aquí, B1 sobre B2 es igual a N1 sobre N2 y también la podemos relacionar con las corrientes. Sustituyendo o considerando el hecho de que un transformador ideal no tiene pérdida, entonces la potencia de entrada B por B1 y 1 sería igual a la potencia de salida B2 y 2. De aquí despejamos la relación entre los voltajes y llegamos a establecer, vean, que N1 sobre N2 es igual a B1 sobre 2 para efectos de diseño del número de vueltas. Muy bien. Decía de que este hecho decidió que la corriente alterna es la más utilizada, ¿verdad?
Y en cantidades pequeñas, por ejemplo, en los aparatos utilizamos la batería. No sé si tenés alguna pregunta. No, ingeniero, ninguna. Bueno, veamos cómo utilizar el diagrama fasorial para resolver y evitar el hecho de estar derivando funciones seno, o estar trabajando con senos y cosenos. Entonces, veamos esta pregunta de la guía. Dice, un estudiante construyó un circuito RLC en serie. O sea, tenemos los tres elementos conectados en serie. Un circuito RLC. Mientras este opera a la frecuencia F, la estudiante utiliza un voltímetro de corriente alterna y mide las diferencias de potencial en cada elemento. Entonces, ¿qué midió? Bueno, hemos hablado de que los voltímetros están diseñados para medir eh, valores RMS. Entonces, si nosotros a través de la fórmula podemos, ya medido el valor RMS de voltaje en la resistencia, podemos convertirlo al valor máximo, que son los valores que nos da el problema. Entonces dice de que midió en cada elemento de los tres y le dio estos resultados, los valores máximos. La pregunta A dice, el circuito está construido de modo que el inductor esté al lado del capacitor. Esto quiere decir de que está el capacitor y el siguiente elemento es el inductor. O sea que están conectados estos dos elementos y después sigue la resistencia. Muy bien, entonces el circuito está construido de modo que el inductor esté al lado del capacitor. ¿Qué resultado debería el estudiante prever al medir la diferencia de potencial combinada? O sea, va a medir en un extremo de la bobina y al otro extremo el capacitor. Entonces, ¿qué consideraciones? Fíjense de que aquí es útil el diagrama vectorial. ¿Qué sabemos? Que en el inductor el voltaje adelanta a la corriente en 90 grados. También sabemos que en el capacitor la corriente adelanta al voltaje en 90 grados. Como es un circuito serie, solo hay una corriente que estaría representada por este fasor. Entonces, el fasor B sub L y B sub C están en la misma línea y con dirección opuesta. Entonces, al hacer la diferencia, llegamos a este punto, que este segmento es la diferencia. Muy bien. ¿Y qué es lo que haríamos? Bueno, para responder la pregunta, tendríamos que hacer la diferencia de los dos voltajes en esos dos elementos. Entonces nos daría que el voltaje en la inductancia menos el voltaje en el capacitor da 4.8. Aquí tomémoslo en valor absoluto, porque está cambiando. Entonces, este sería el resultado. La pregunta B. ¿Qué resultado debería operar al medir la amplitud SUM de la diferencia de potencial en la fuente? Entonces, también utilizando el producto, el diagrama fasorial, vean aquí
tenemos la diferencia, este rectángulo, este lado es la diferencia de los voltajes, y aquí tenemos V sub M, que sería el voltaje de la fuente. Entonces sería la diferencia, hemos medido en el capacitor, en la inductancia, más el voltaje V sub R, que sería el voltaje de la resistencia. Aquí está el diagrama vectorial ampliado. Voltaje en el capacitor va trazado en la corriente 90 grados. La corriente va primero. Voltaje en la inductancia. En la inductancia el voltaje adelanta la corriente en 90 grados. Esta es la corriente. Como es un circuito serie, solo hay una corriente. Entonces, V sub L en la bobina adelanta a la corriente en 90 grados. Y en el capacitor, el voltaje se retrasa de la corriente. La corriente va adelante del voltaje en el capacitor. Como V sub L y V sub C están en la misma línea y son de sentido contrario, hacemos la diferencia. Y esta sería la diferencia. Es un cateto. Y este es el otro cateto. Al nosotros resolver, ¿qué estaríamos encontrando? Estaríamos encontrando V sub M. Aquí tenemos la diferencia V sub C, V sub L. Sería este cateto y este otro sería V sub R. Por eso hemos puesto acá en esa ecuación. Al sustituir nos da 10.0 voltios. Les decía valor absoluto porque vean cuando calculamos voltaje sale al cuadrado. Entonces puede ser positivo o negativo. Bien, veamos este problema. Dice, la salida de un generador de corriente alterna está dado por E, que es la FEN, valor máximo es su M, seno de omega t menos pi sobre 4. El argumento de la función seno debe ser en radianes. Entonces, en donde dice E sub M 31.4, que es este valor, y omega 350 radianes. Ya nos dan omega. La corriente está dada por la expresión I sub M. Vean, tiene un ángulo de fase. Este es el ángulo que va atrasada la corriente, donde I sub M es 6.22 miliamperios, valor máximo. Y viene la pregunta. Nos están dando las ecuaciones de voltaje y corriente en un generador. ¿En qué tiempo después de cero alcanza primero un máximo la FEN del generador? ¿En qué tiempo la FEN del generador alcanza el valor máximo? Alcanza primero el valor máximo de la FEN del generador. Bueno, ¿cuándo es máximo el seno? El seno de 90, máximo positivo. ¿Y cuánto debe ser el argumento? ¿Cuánto debe resultar el argumento? Pi sobre 2, que es 90. Entonces venimos e igualamos el argumento del voltaje a pi sobre 2. Y de allí despejamos el tiempo, ya conocemos la frecuencia angular, y el tiempo nos da que debe ser 2.2 milisegundos para que este valor, entre paréntesis, de 90 grados o pi sobre 2. ¿En qué tiempo? Bueno, ese es el literal A. Literal B, ¿en qué tiempo después de sub cero alcanza primero el máximo la corriente? Igual, vean. El argumento lo igualamos a pi sobre 2 y despejamos t. Entonces, pasan 2.2 segundos, alcanza el máximo el voltaje, pero la corriente va a alcanzar su máximo más tarde, 3.57 milímetros. Entonces, ¿qué resulta?
¿Quién se adelanta? ¿Quién va adelantado? El voltaje. Y después va la corriente porque necesita más tiempo. Conclusión entonces, la pregunta C dice, el circuito contiene solo elementos diferentes al generador, es un capacitor, es un inductor o un resistor. Bueno, los generadores tienen bobinas, inductores. Entonces, ¿qué sucede en un inductor? El voltaje se adelanta a la corriente y aquí lo hemos demostrado. Muy bien. ¿Cuál es el valor vamos a la D? ¿Cuál es el valor de la capacitancia, la inductancia o la resistencia según fuera el caso? Entonces estamos considerando que es un circuito inductivo. Entonces, X u L, la oposición de la inductancia de las bobinas del generador, es igual a omega L. Conocemos omega y vamos a despejar. Vean, ahí tenemos ya las ecuaciones. Y nos da 144 milihercios. Es la inductancia de las bobinas del generador, de esa máquina que convierte energía mecánica de rotación en energía eléctrica. Bien. Bueno, en resumen, ¿qué podemos decir? Primero que la corriente alterna se escogió como un medio de administrar la energía eléctrica porque permite aplicar la ley de Faraday. La pregunta es, ¿podemos aplicar la ley de Faraday a la corriente directa? No, no varía. El flujo generado por una corriente directa es constante, no varía en el tiempo. Entonces la derivada nos daría cero. Ahora, ¿qué nos permite el hecho de que en corriente alterna podemos aplicar la ley de Faraday? Permite que utilizando el transformador nosotros podamos subir el voltaje, bajar el voltaje a necesidad según el diseño del aparato donde queremos aplicar. Esos pequeños cargadores que utilizamos en los celulares llevan dentro un transformadorcito que transforma de 120 a 10 y después lo convierte a 5 y vean ese hecho. ¿Con qué? Con un transformador. Esa máquina es una máquina muy valiosa y es una máquina, el transformador es una máquina que convierte energía eléctrica en energía eléctrica. Entonces la pregunta ahí sería, bueno, ¿cuál es la ventaja de convierte una energía en el mismo tipo de energía? La ventaja es que la convierte, pero a diferentes valores de voltaje y corriente. Esa es la gran ventaja de poder administrar los voltajes en las diferentes aplicaciones. Mientras se aplica la ley de Faraday. Bien, la otra conclusión, que aprendamos a analizar los problemas con el diagrama fasorial. Bien, ahí no entraríamos en derivar, en integrar, no, sino que sencillamente vamos a resolver un problema geométrico y ayudándonos de la teoría de los vectores. ¿Verdad? Dos vectores contrarios, la resultante, y en la misma línea, en la misma dirección, la resultante es la diferencia de los dos. Va a prevalecer el más grande, que es lo que hemos aplicado. Bien, eso es la parte de lo más importante. No sé si tienes alguna